Muy bien. No se grabó el video la clase pasada porque solo se grabó lo visual y no se escuchaba. Entonces voy a hacer igual un resumen de la cuarta clase para ver qué es lo que vimos el día de ayer. En esta sesión me quise centrar en lo que era la construcción del objeto de estudio, que esto sería como nuestra perspectiva para poder hacer investigación desde lo más elemental. Y antes de iniciar quise retomar un tema que habíamos visto cuando estudiamos un poco lo que era la ontología, ¿no? En la parte de lo que es la hermenéutica en la investigación. Es decir, que vamos a retomar este método anterior que se usaba en los griegos, limitándose solamente a los textos, y que se retomó la fenomenología como un método de interpretación semiótico y simbólico incluso en las palabras. Y entender bien la hermenéutica va a ser importante al momento de hacer nuestra construcción de objeto de estudio, porque vamos a tomar en cuenta que cada una de las variables o palabras que vamos a utilizar no solo va a ser una palabra constituida de letras, sino que va a tener una implicación significativa en lo hermenéutico o en toda la historia que lleva detrás esta frase. Es decir, que si yo voy a incluir conceptos como marxismo, conceptos como eh, economía neoliberal, no solo me voy a detener en lo que significa simple y llanamente, sino que estas significaciones simbólicas tienen implicaciones históricas, ¿no? Entonces, vamos viendo que todo discurso, incluido el que va a ser el título o el eje central de nuestra investigación, va a tener implicaciones metodológicas y teóricas, ¿no? Entonces por eso el cuidado al momento de elegir las palabras con las que vamos a iniciar la construcción de nuestro objeto de investigación. Quedando claro esta parte de la hermenéutica y cómo vamos a tomar cada una de nuestras palabras como unidades de significación o de significante, podemos ya iniciar a lo que es la construcción del objeto de estudio. Estoy retomando un texto de Pierre Bourdieu, del sociólogo, en el que él habla de por qué que se tiene que considerar una construcción de objeto de estudio en lugar de un descubrimiento. Y si recuerdan, en las clases en las que hablamos de epistemología, nos decía Karl Popper que una de las falacias o impedimentos para conocer es el de creer que la verdad o la ciencia o el conocimiento está afuera o está simplemente esperando a ser desvelado por nosotros, ¿no? Y ahí hay un error. ¿Por qué? Porque esto implicaría que nosotros estamos tomando el conocimiento o nuestra investigación como cosas ya dadas y no como cuestiones que van a construirse. Entonces desde aquí vamos comenzando con decir que no, que nuestro conocimiento no va a descubrirse, sino que se va a construir. También quisiera retomar un texto de Gastón Bachelard, en el que menciona lo mismo un poco que Pierre Bourdieu, diciendo que el objeto no es algo dado de forma inmediata en la realidad. Con el objeto se refiere al conocimiento como tal. En el caso de las investigaciones, pues la ansiedad, la pobreza, la riqueza, o sea, todos nuestros conceptos no son conceptos inmediatos dados o intuidos meramente como una cuestión inmediata, pues, sino que van a construirse también, ¿no? Se menciona a partir de la postura de Gastón Bachelard que nuestro objeto de estudio se va a conquistar, se construye y se constata. Es decir, que como decía Karl Popper, también tiene que estar expuesto a ser constatado, a ser probado, a dudar de él en todo momento. Se inicia con el procedimiento en esta parte, algo llamado la presentación del objeto de estudio. ¿Qué es la presentación del objeto de estudio? Es como yo me aproximo por primera ocasión a mi investigación y a lo que yo voy a estudiar. Este objeto de estudio va a ser mi columna y objeto central de mi investigación. Para comenzar a hacerlo de la manera correcta, vamos a acordarnos un poco de lo que se mencionó al principio, que era el valor hermenéutico de las palabras y de las variables que yo voy a incluir como mi eje central el eje central de mi objeto de investigación.
porque este eje central va a ser constituido por una perspectiva epistemológica, va a atravesar todos y cada uno de los factores que yo voy a incluir en mi investigación. Desde mi marco teórico, la recolección de mis datos, la interpretación de mis datos, mi metodología. Este eje epistemológico que yo voy a elegir para ser el eje central o la estructura o columna de mi investigación, tiene que atravesar todos y cada uno de los factores de tal manera que funcione de manera dinámica, o sea, que esté en constante revisión. Porque como dijimos, la epistemología es el estudio de todo el contexto que se presenta en torno a un conocimiento, y esto nos va a servir a que se revise si yo me estoy desviando un poco al momento de establecer mi metodología o de hacer mi instrumento de recolección de datos. Si no estoy siendo preciso, este eje epistemológico va a meter como un poco en cintura estas posibles desviaciones que va a haber siempre que se establezca pues esta conquista del objeto de estudio o esta construcción del objeto de estudio. El eje epistémico va a estar también constituido por herramientas analíticas que son forjadas con rigurosidad científica, que era un poco de lo que ya habíamos mencionado la sesión pasada, cuando ya comenzábamos a vislumbrar lo que era un objeto de investigación. Y esto no quiere decir otra cosa que yo voy a tener que construir toda mi herramienta metodológica en torno a mi objeto de estudio, de tal forma que sean herramientas críticas y que sean herramientas que pueden conectarse con mis otros conceptos y que sean operativos, pues que sean revisables y que por sí mismos sean dispositivos que me ayuden como a cuestionar constantemente y a calificar si estoy acertando en mi aproximación al objeto de estudio. Quisiera que quedara claro que justamente esta parte de la presentación del objeto de estudio y mi eje epistémico significa que desde que yo comienzo a decidir si inicio con una pregunta de investigación o un supuesto, hasta que yo termino mi investigación y la entrego, voy a utilizar justamente estos ejes epistemológicos. No es que yo inicie mi investigación con mi eje epistemológico y después de eso ya me olvide de él, no. Inicio mi eje epistémico y va a estar revisando cada una de las fases de desarrollo de mi construcción de objeto de estudio hasta que yo termine en mi conclusión o termine mi investigación como tal. Como acabo de mencionar, al momento de yo presentar mi objeto de estudio o comenzar a acercarme a él, puedo hacerlo de dos formas. Ya dijimos, una es un supuesto y otra es una pregunta de investigación. ¿Cuál es la diferencia? Que el supuesto está dando por hecho cierta hipótesis y va a probar esa hipótesis en lo fenomenológico para ver qué tanto se acerca a la realidad. Y la pregunta de investigación va a partir de una incertidumbre. Más adelante vamos a desglosar un poco más estas dos opciones que tenemos para iniciar mi objeto de estudio o iniciar la presentación de mi objeto de estudio. Por lo pronto, quisiera que esto quedara claro. Vamos a tener 4 instancias clave en la investigación. La primera, la que ya se mencionó, mi objeto de estudio como columna vertebral de mi proyecto de investigación. ¿Y qué dijimos que es el objeto de estudio? El objeto de estudio es un producto que se va a cerrar cuando yo termine de hacer mi investigación. Es decir, vamos a ir viendo que se va a encerrar sobre sí misma de alguna manera la construcción de mi objeto de estudio, porque es mi primer paso y también es mi último paso. Y esto va a ser una columna vertebral de mi proyecto. La segunda es lo que ya dijimos, iniciar con una pregunta de investigación o una hipótesis. Esta pregunta va a ser mi eje epistemológico. Es decir, tenemos como un círculo que es mi objeto de investigación y vamos a tener mi eje epistémico que va de arriba a abajo de manera lineal atravesándolo, pues. Uno va a estar girando de tal manera que no se termina en un momento preciso, sino que pareciera que va a terminarse cuando se disipen todas las dudas o se obtenga toda la información. Y la otra va a funcionar de manera muy lineal
como dándole sustento o firmeza a mi investigación, ¿no? El tercer paso son las metodologías, que como ya vimos en la parte de ontología, esta puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, solo que va a haber una diferencia, que estas ya no se van a ver como paradigmas, sino que se van a ver como estrategias de abordaje de mi investigación. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo observo mi metodología cualitativa o cuantitativa como paradigma, esta va a limitar la manera en la que yo me aproximo a mi objeto de investigación. Entonces vamos a dejarlo de ver como tal y vamos a simplemente darle un valor diferente, que va a ser como un abordaje en torno a mi objeto de estudio. Y la cuarta parte es mi enfoque teórico. Mi enfoque teórico sí va a ser como tal mi paradigma de parte de la investigación, y va a ser y va a ser al mismo tiempo mi posición epistémica en torno de mi fenómeno a estudiar, ¿no?